Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la región Zapopan de la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Fran Botello y como cada domingo nos da mucho gusto que nos acompañes esta mañana para juntos poder aprender de las cosas tan increíbles que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta mañana de manera muy especial queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos de la región sur de la Iglesia de Cristo allá en la Ciudad de México. Muchas gracias a Aarón y Leonor Ruiz por hacernos esta invitación y poder participar juntos de este tiempo tan especial para aprender de la palabra de Dios. Y también queremos aprovechar este momento para felicitar a todos nuestros hermanos de la Ciudad de México, que en este tiempo de confinamiento Dios ha bendecido de manera bien increíble la iglesia y pudieron superar la barrera de los 4,000 miembros. Muchísimas felicidades. Son una inspiración, son un referente, son un ejemplo para todos nosotros y estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo en la Ciudad de México. Estamos en nuestra serie que se titula Ganando Victorias, cediendo el control. Y quiero agradecer mucho el trabajo que han estado haciendo nuestros hermanos Fernando Ávila y José Escobedo. Si por alguna razón no has visto alguna de las clases de esta serie, queremos invitarte a que nos visites en nuestra página web www.icgdl.org y ahí vas a encontrar todas las lecciones de esta serie que esperamos puedan ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, sin lugar a duda, después de 6 meses de estar en toda esta situación del confinamiento y de la pandemia, una de las áreas que se han visto más golpeadas o más afectadas definitivamente es el área financiera, obviamente después de la salud y de la vida de las personas. Todos nosotros de alguna manera u otra hemos sentido el impacto de esta situación y cómo ha venido a afectar nuestras vidas. Y algo que es muy interesante es que esta situación de la pandemia ha venido a exponer cómo estamos administrando los recursos que Dios provee para nuestras vidas. Y mira, quiero comentarte algo. Muchas personas cuando se habla acerca de dinero en la iglesia no tienen una buena reacción. Pero déjame decirte algo que hemos estado hablando. Si vamos a predicar el Evangelio de Cristo de una manera correcta, lo tenemos que hacer de una manera completa. El humanismo religioso se ha encargado de que las personas seleccionen lo que quieren escuchar de la palabra de Dios, ¿no? Háblame del amor de Dios, pero no me hables del infierno. Háblame de Jesús como mi Salvador, pero no me hables de Jesús como mi Señor. Háblame de la gracia de Dios, pero no te metas con mi bolsillo. Sabes, esto no puede ser así. Si queremos predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio con todo lo que Él conlleva. Mira, solamente para que te des una idea, Jesús fue el único que predicó o enseñó en manera de parábolas en el Nuevo Testamento. Y existen aproximadamente 40 parábolas que Él nos dejó de enseñanza en las Escrituras. Una de cada 3 parábolas habla acerca del uso y manejo que hacemos del dinero y de las cuestiones materiales. La vida es así. Y tenemos que hablar de esos temas porque son parte de la vida. No es que seamos mundanos, pero todos nosotros sabemos que el dinero es parte de la vida. De hecho, se dice que una persona que viva en promedio 80 años va a pasar 50 años de su vida pensando en situaciones que tienen relación con el dinero. El día de hoy vamos a estudiar en Lucas 16, capítulo 1, una parábola del administrador, y el título de nuestra clase en esta mañana se llama ¿Cómo asegurar nuestro futuro? ¿Cómo podemos tú y yo asegurar nuestro futuro? Leemos en Lucas 16:1 y dice la Nueva Traducción Viviente. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón.
Como todos nosotros, cuando hemos leído las parábolas, podemos entender que Jesús está hablando de personajes igual de la vida diaria, comunes y corrientes, pero también está hablando acerca de ilustrando nuestra relación con Dios. Y mira, algo interesante es que aunque inicialmente este mensaje parece estar dirigido a los discípulos, porque así es como comienza el versículo 1, en el versículo 14, 13 y 14 de Lucas 16, los fariseos y los maestros de la ley empiezan a reaccionar acerca de las enseñanzas que Jesús está impartiendo. Así es que aquí Jesús aplicó la de te lo digo Juana para que me escuches Chana, es decir, este mensaje es para todas las personas. Y algo que es curioso en esta parábola es que Jesús va a resaltar el ejemplo de un incrédulo, de un hombre malvado. En el Nuevo Testamento hay dos tipos de parábolas. Las parábolas que son de comparación, y como la semilla de mostaza, que Jesús está comparando el reino de Dios como una semilla de mostaza, y las de contraste. Otro ejemplo de estas parábolas de contraste es la del juez malvado, ¿no? Que es un juez malo, pero que dice, si el juez malo hizo esto, imagínense. Este es el caso de esta parábola. Y la primera enseñanza que vamos a recoger de esta parábola es si estamos siendo buenos administradores o no de los bienes que Dios nos da. Aquí la Escritura nos enseña que este administrador malo no dice que estaba robando, dice que estaba malgastando y que esto llegó a los oídos del dueño, del hombre rico. Sabes, de la misma manera, cuando tú y yo no estamos administrando de una manera correcta los recursos que Dios ha provisto para nuestras vidas, tarde o temprano esto va a llegar a los oídos de Dios y va a haber consecuencias en nuestras vidas. En Proverbios 21:20, y lo vimos en algunas lecciones pasadas, la Biblia dice: en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Sabes, una manera necia de vivir la vida es gastando todo lo que tienes. Todo lo que tienes, es decir, no teniendo una buena administración. Muchos entraron, obviamente tenemos, como te decía, casi 6 meses con esta situación de la pandemia. Y muchos entraron a la pandemia con muchas necesidades económicas producto de una mala administración. Es decir, ya venían mal y después viene la pandemia y la cosa se pone peor. Algo de lo que hablábamos y enseñábamos y que la Biblia nos enseña es acerca de la importancia de tener ahorros. Y muchos entraron a la pandemia sin tener ningún tipo de ahorro. Y sabes lo que es peor, muchos entraron a la pandemia endeudados, con deudas. Y se viene esta situación difícil. ¿Y qué sucede? Que nuestras economías domésticas se colapsan. Todo esto producto de que no ha habido una buena administración. ¿Sabes? A Dios le desagrada cuando nosotros no administramos correctamente su dinero. Ya no digamos cómo se siente Dios cuando tú te gastas el dinero que Él te da en alcohol, en drogas, en pornografía, etcétera, 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 etcétera. Eso es desagradable para Dios y tarde o temprano va a haber consecuencias. En el versículo 2 seguimos leyendo, dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Como te decía, tarde o temprano, cuando no estamos administrando bien los recursos que nos da Dios, va a llegar a sus oídos y le dice: ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? Y dice: prepara un informe porque te voy a despedir. Aquí el patrón cometió un gran error.
Este administrador lo estaba robando y en vez de despedirlo inmediatamente, que puede ser una lección para ti si tienes empleados, en vez de despedirlo inmediatamente, lo que hizo fue, dijo, prepárame un informe. Y sabes, aprovechó la oportunidad para seguir haciendo lo que venía haciendo. ¿Sabes? Recuerdo en algún momento trabajar como proveedor de esas tiendas departamentales, cadenas de tiendas departamentales, donde entras por la parte de atrás. Y sabes, son muy rigurosos, son muy drásticos con las personas que roban, que sacan algo de la tienda. Si tú sacas algo de la tienda, automáticamente te sacan de la tienda, te boletinan y no te permiten entrar a ninguna otra tienda ni trabajar para ninguna otra compañía que tenga que entrar a esas tiendas. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando no hay disciplina, que cuando no hay una sanción, vamos a volver las cosas. Así es que lamentablemente cometió este error el hombre rico. En el versículo 3 leemos, dice, el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Mira, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Esto es bien interesante, ¿verdad? No le daba vergüenza malgastar las cosas, pero sí le daba vergüenza pedir limosna. Y lo que vemos aquí es que este hombre estaba acostumbrado a la buena vida, ¿no? Era un hombre que estaba acostumbrado a vivir bien como buen administrador. Y dice, ya no tengo fuerzas para acabar, no, ese es trabajo duro, fuerte. Y luego dice, y me da vergüenza mendigar. Pero ¿sabes algo que es interesante? Dice, ya sé cómo asegurarme. Él empezó a pensar cómo podría hacerle. Mira, te decía hace un rato que uno de los engaños más fuertes que podemos tener los otros seres humanos es creer que podemos estar haciendo cosas que son incorrectas y no va a haber consecuencias en nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña en Números 32, 23, en la segunda parte de este versículo, dice, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Tarde o temprano van a venir las consecuencias de nuestras malas acciones a nuestras vidas, cualquiera que éstas sean. Cualquiera que sean, va a haber consecuencias. La Biblia nos enseña en Gálatas, dice que lo que sembramos, vamos a cosechar. Que no nos engañemos, que nadie, absolutamente nadie, se puede burlar de Dios. Y entonces estaba así este hombre, este administrador, que ya lo había alcanzado su pecado. Y ahora había perdido su trabajo, iba a perder su casa porque estas personas vivían en el lugar donde administraban los bienes de sus patrones. Y lo más importante, su reputación. Su reputación. Todas las personas pecadoras que no conocen de una manera verdadera a Dios, ¿sabes lo que van a hacer? Se van a preocupar por su futuro terrenal. Van a buscar de una manera u otra asegurarse de que su futuro terrenal está seguro. Y este hombre empezó a pensar así, dije, se me va a acabar esto y tengo que hacer algo. Y empezó a ver cómo iba o cómo podría él asegurar su futuro. Vamos a poner esto en contexto y para eso vamos a ir a la versión de la Biblia, traducción del lenguaje actual. Y vamos a poner un poco en contexto. Le seguimos leyendo en Lucas 16:5. Dice, el empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Y al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó, le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo, aquí está tu cuenta.
rápido, siéntate siéntate y en el lugar de 100 barriles anota 50. Luego le preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió, 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta y anota 8,000, ¿no? Como te decía, vamos a poner en perspectiva esto que está sucediendo. Los hombres ricos siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que Abraham era un hombre muy, muy rico y tenía un siervo, un criado que se encargaba de administrarle todos sus bienes. Este hombre era Eleazar de Damasco. Y estas personas eran de tanta confianza que incluso Abraham le encargó que fuera a conseguir esposa para su hijo. Y este es el caso de esta persona. Estamos hablando acerca como de un Carlos Slim del tiempo de Jesús, ¿no? Y obviamente cuando tú vas a la empresa de uno de estos hombres, no te atiende el dueño, te atienden los administradores, y esta era la situación. Mira, algo interesante que me puse a investigar. El litro de aceite de oliva, ya no digamos si es virgen, porque este era orgánico y era virgen, cuesta alrededor de, por arriba de los 120 pesos. 120 pesos más o menos te cuesta un litro de aceite de oliva. De hecho, te cuesta mucho más, pero vamos a dejarlo en 120 pesos. Un barril tiene aproximadamente 200 litros de aceite. Tiene aproximadamente 200 litros de aceite. Y nada más quiero que te des una idea. De 100 barriles, estamos hablando de que sería una deuda de aproximadamente 2 millones de pesos. Imagínate que tú tienes una deuda de 2 millones de pesos y de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Ven, siéntate rápido, fírmale, ¿cuánto debes? 200 millones de pesos, ok, ponle 100 millones de pesos. No lo pienses, rápido, es una oferta que no puedes rechazar. Y lo mismo pasaría con acerca de lo que nos habla aquí de la harina, y esta suma de lo que representaría los kilos, los 10,000 kilos de harina, estamos hablando acerca de 200,000 pesos. La verdad es que era un dinero bastante considerable, pero algo que tenemos que entender es que la manera de producir las cosas en el Antiguo Testamento era muy diferente. Hoy tenemos toda clase de maquinaria para hacer estos procesos, pero esta deuda en el tiempo de Jesús equivaldría aproximadamente de 8 a 10 años de trabajo. Era bastante dinero. Por eso las personas, en cuanto vieron la oportunidad, dijeron, no, sí, de aquí. Y sabes, esa es la manera en cómo funciona el mundo corrupto, donde todas las personas solamente están viendo por sus intereses. No hagas preguntas, no preguntes por qué ni nada. Tú solamente fírmale, vete y yo te perdono la deuda. Eso es lo que se llama un delito de cuello blanco. Y mira, este hombre bien inteligente no solamente iba a conservar su estilo de vida, iba a conservar su nivel económico y la posibilidad de que le dieran empleo, ¿sí? Estas personas ahora estaban endeudadas con él y iba a salvar su honor. Pero al hacer esto también iba a convertir a esas personas en sus cómplices. Entonces es una relación fea, ¿no? De intereses, de deshonestidad, y donde todo el mundo está sacando partida. Pero mira, seguimos leyendo en el versículo número 8. El hombre rico, aquí está el afectado, el hombre rico dice, tuvo que admirar. Imagínate, el hombre rico, el dueño, el que estaba siendo afectado, dice, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Tuvo que admirarlo a este pícaro deshonesto por su astucia. Y fíjate algo que dice aquí muy importante. La verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí Jesús va a dar una enseñanza
que va a sacudir a su audiencia. Y lo que va a sacudir es que les va a decir, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz cuando se trata de sus propios intereses. Jesús está levantando el mal ejemplo de este incrédulo, de este siervo malvado. Y mira, lo primero que observó Jesús es que cuando este hombre se vio en esa situación, se puso a pensar en hacer algo. Empezó a buscar la manera de hacer algo. Y mira, es interesante, ¿cuántas veces los cristianos que tenemos de Dios estamos viendo que hay situaciones, que hay problemas, que la casa se nos está viniendo encima y no haces nada? Y esperas que Dios te lo dé todo o te lo arregle todo. Y Jesús admiró, dije, mira, este cuate, el dueño admiró, mira, este cuate se puso a hacer algo, se puso a hacer algo. Sabes, cuando estás en una situación, en un problema, tienes que orar a Dios, es lo primero que tienes que hacer. Pero tienes también que entender que debes de hacer algo. Ahorita que hablamos de la cuestión financiera, si tú en este tiempo te diste cuenta que venías tomando malas decisiones que te alcanzaron en este tiempo de crisis, tú debes de pensar ya en estar haciendo algo, es decir, ¿qué vas a hacer? Eso es algo que admiró Jesús. Otra cosa que admiró Jesús y el dueño es que este hombre empezó a pensar en su futuro. Mira qué listo. Sabía que se iba a quedar sin nada y empezó a pensar en su futuro. ¿Sabes? La gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce de la palabra de Dios de una manera verdadera, como no tienen principios, no tienen ética, no tienen valores, no tienen temor de Dios, no les importa, hacen lo que sea necesario con tal de tener garantizado su futuro. ¿Y sabes qué es interesante? Que muchas veces nosotros como cristianos no pensamos en nuestro futuro. Y no solamente en nuestro futuro terrenal, pero en nuestro futuro espiritual. No vivimos pensando en dónde quiero estar, qué quiero que sucede con mi vida cuando los años pasen, cuando los años vengan, cuando Dios me llame a estar en su presencia. Quiero preguntarte algo esta mañana. Tu comportamiento, nuestro comportamiento, revela nuestra fe. En la vida diaria, en tu día a día, ¿tú te comportas como un hombre del mundo o como un hombre de la luz? ¿Sabes? Porque las personas que viven en la tranza, que viven en el engaño, que andan tomando, que andan robando, que son deshonestos, esas personas, dice Jesús, son del mundo. Así piensan lo que son del mundo. Pero los que son de la luz, se detienen porque tienen temor de Dios. Si tú en tu día a día debes de contestarte esta pregunta, te conduces de una manera deshonesta, tú no eres un hijo de la luz. Tú eres un hijo del mundo. Porque tus acciones así lo demuestran. A veces pensamos que es suficiente con creer en Dios. Muchas personas creen en Dios, pero sus vidas no las conducen como los hijos de la luz. La conducen como los hijos del mundo. Pero ¿sabes qué es algo interesante? ¿Y por qué resaltó esto Jesús? Es que los incrédulos, los del mundo, son bien determinados para conseguir lo que quieren, lo que desean, y hacen todo lo necesario para lograrlo.
Los incrédulos irán en busca de sus metas con más pasión y devoción que los hijos de la luz. Y yo quiero que pienses un poquito en la gente de negocios. Cómo se preparan, cómo invierten y se compran celulares y gastan en computadoras y van a cursos y se capacitan y hacen todo lo que sea necesario para tener éxito en los negocios. Y quiero que pienses en los deportistas y cómo se preparan y pagan el precio y se levantan temprano y van a entrenar y cuidan su alimentación y hacen muchos sacrificios para asegurar su futuro. Y aquellos que estudian en la escuela y que se preparan y que leen los libros y se machetean y están ahí porque quieren asegurar su futuro. Pero nosotros que tenemos promesas mucho más grandes, hermosas, mayores, no nos esforzamos con la misma pasión. ¿Sabes? Muchas de esas personas van a tener éxito en la vida, han tenido éxito y van a tener éxito en la vida porque son determinados. Y Jesús dice, así deberían de ser ustedes de determinados. Eso le tienen que aprender a ellos. ¿Sabes? A veces es muy lamentable, es muy triste que incluso dentro de la iglesia hay personas que brillan más en sus trabajos que en el reino de Dios. Hay personas que son más comprometidas en sus vidas personales, con sus logros personales, que para la causa de Dios. Y Jesús dice, no debe de ser así. Ustedes deben de ser igual de apasionados, porque esto es mucho más importante. Ustedes deben de aprender de personas como ellos. Seguimos leyendo en el versículo 9. Dice, aquí está la lección. Dice Jesús, aquí está la lección para ustedes. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Jesús no nos está diciendo, ve y sé igual de tramposo que este, o haz las chuecuras que este hace. No, Jesús dice, yo quiero para ti una expectativa muy alta, más alta. Usa los recursos mundanos que yo te he provisto para que tengas quien te reciba en el cielo. Usen, inviertan sus recursos. ¿Qué es una inversión? Cuando tú inviertes algo, algunos de ustedes si han invertido algo, tú inviertes algo en un negocio, inviertes un dinero, lo inviertes, los trabajas esperando que con el tiempo te va a reproducir algo más. Lo mismo si metes tu dinero al banco, etcétera, etcétera. Quien sabe de inversiones sabe, hay que sacrificar, me voy a abstener de esto, voy a invertir, pero espero ganar algo mejor. Pero ¿sabes algo que es interesante? Muchas personas tienen la idea equivocada de que no necesitas invertir en el reino de Dios, en las cosas de Dios, solamente cree y es suficiente. Pero Jesús nos dice, invierte. ¿Sabes? La manera en que gastamos refleja si estamos invirtiendo en las cosas de Dios. Hay personas que no invierten en absoluto, se lo gastan todo en cuestiones meramente terrenales. Pero a Dios le dan lo menos y si no se puede darle, no le dan absolutamente nada. Jesús dice, invierte tus recursos, invierte tu tiempo, invierte tu energía, invierte tus talentos y sí, invierte tu dinero en las cosas de Dios. En 1 Timoteo 6:18 el apóstol Pablo lo dice así, dice, mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y a compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro, asegurar tu futuro y alcanzarán la vida verdadera. En Lucas 12:20, fíjate, Jesús es otra parábola, ¿te acuerdas de esta parábola? Dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que amontona riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Y sabes, este hombre prosperó y tenía mucho dinero y lo puso a guardar y voy a ver qué voy a hacer en todos estos años, pero no pensó en invertir sus recursos con Dios.
Y sabes, Dios nos llama a invertir en Él. Y esto no es salvación por obras. Somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero este mismo Jesús que murió por nosotros en la cruz, nos está llamando y dice, invierte. Así como te inviertes en las cosas que son para ti importantes, inviértete en las cosas de Dios. Dale tiempo a Dios. Invierte tus recursos, tu energía, tus talentos. Lo que yo te he dado, inviértelo en el reino. En Mateo 6:19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Y mira, Jesús dice, invierte tu dinero en las cosas espirituales. Cada que nosotros invertimos en el reino de Dios, en avanzar el evangelio, estamos invirtiendo en cosas espirituales. Y sabes, no podemos llevarnos las cosas materiales, no podemos mandar nuestra casa, no podemos mandar nuestro carro, pero sí podemos mandar nuestras buenas obras, sí podemos mandar hacernos ricos en buenas obras. En Lucas 16:9 dice, entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en un lugar eterno. Jesús está diciendo, quiero que pienses en tu futuro y que inviertas en tu futuro. Y sabes, cuando invertimos en las cosas de Dios, en el evangelio, en avanzar el reino de Dios, algunas personas en algún momento van a preguntar, ¿quién hizo esto? Y el día que estemos en el cielo, Dios va a revelar todo lo que tú hiciste por su causa. Y va a haber personas que literalmente te van a dar la bienvenida y te van a decir, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por haber dado tu tiempo. Gracias por haber sacrificado económicamente. Gracias por haber puesto tus talentos al servicio del reino de Dios. Gracias, te debo mi salvación. Bienvenido. Y es así como Dios quiere que pensemos. Todo lo que invirtamos en el reino de Dios va a ser recompensado. Y esta mañana queremos invitarte a que puedas estudiar la Biblia, a que puedas aprender a ser un buen administrador y descubrir cómo tú puedes invertir tus recursos, los recursos que Dios te ha dado, en cosas que van a ser eternas, para que Dios bendiga tu vida, que tú cedas el control de esta área de tu corazón, de tu vida, y seas una persona victoriosa en el futuro que Cristo tiene para ti. Muchas gracias a todos.